con su mirada. Vamos a partir en todos los temas desde este pasaje bíblico, porque es la base de lo que estamos estudiando. Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pueden sentarse los que se pusieron de pie. Continuamos nuestro estudio acerca de la armadura de Dios. El deseo de mi corazón es que la iglesia aprenda lo que Dios tiene para nosotros. Y decidimos, hermanos, estudiar esta serie de temas porque creemos que es importante que la iglesia conozca estas verdades. Ya hemos hablado de dos partes de la armadura. La primera era del cinto de la verdad. Les hablé eso hace 15 días. Luego la semana pasada les hablé acerca de la coraza de la justicia. Hoy vamos a tocar otra parte de la armadura. Hoy vamos a hablar acerca del versículo, hermanos, 15. Y la parte que vamos a tocar en esta tarde es: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces nuestro tema lleva por título: pies calzados con el evangelio de la paz. Es la tercera parte de la armadura de Dios, los zapatos. Como sabemos, los zapatos nos ayudan, hermanos, para facilitar nuestro movimiento. No es lo mismo tratar de desplazarnos sin zapatos que con zapatos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no es lo mismo? Si usted intenta caminar sin zapatos, usted va a tener muchas dificultades. Pero el zapato le ayuda a moverse con facilidad. Amén. Entonces, en el caso de la armadura de Dios, los zapatos que deberíamos de ponernos es la disposición para proclamar el evangelio de la paz. Ponerse estos zapatos significa que estamos listos para cuando el proveedor de la armadura nos llame, entonces estemos listos para movernos y proclamar el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primero vamos a estudiar el sentido literal de los zapatos. Y primero quiero decir que un zapato, hermanos, no sé si los muchachos allá me van a poner algunas figuras. Por ejemplo, note, el zapato es un accesorio, es una vestimenta con la intención de proveer protección y comodidad al pie mientras se realizan diferentes actividades. Los zapatos, como el resto de las prendas, también se diseñan atendiendo fines estéticos, así como los diseñadores, hermanos, ponen todo su ingenio en elaborar camisas, corbatas. Así también los especialistas en zapatos ponen todo su ingenio para diseñarlos, para elaborarlos bien. El diseño de los zapatos ha variado. Por ejemplo, ese tipo de zapatos es un zapato antiguo. ¿Sí? El diseño de los zapatos ha variado enormemente a través del tiempo y de acuerdo a las culturas, así son los zapatos. Entonces, hermanos, con
con apariencia originalmente ligada a sus funciones. Adicionalmente, la moda también ha influido en lo que es la elaboración de los zapatos. Quiero hablarles un poquito acerca de la historia de los zapatos. Hoy van a aprender ciertas cositas bonitas que se me hace que es necesario que las conozcamos. Bueno, lo primero, hermanos, hablando de la historia de los zapatos, los primeros zapatos, quiero decirles que a menudo eran unas simples bolsas de piel. O sea, los primeros zapatos que encontramos en la historia eran apenas unas simples bolsas que las personas se ponían, y esos eran zapatos. Bueno, eran simples bolsas de cuero que servían para proteger los pies de las piedras, de los escombros o muchas veces del frío. En la Edad Media, el zapato se elaboraba de colgajos. Colgajos. ¿Qué es un colgajo? Bueno, yo me fui al diccionario, al pequeño Larousse, y descubrí que un colgajo es un pedazo de trapo. O sea que en la Edad Media se elaboraban zapatos de pedazos de trapos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pedazos de trapo o telas alteradas para proteger la piel y para reforzar el pie para un mejor ajuste. En Europa, el zapato se convirtió en un símbolo de estatus social. Hubo un tiempo en que solo los nobles y los más ricos usaban zapatos. ¿Ok? Muy bien. A partir del siglo XX, los zapatos evolucionaron rápidamente y vertiginosamente. Los cambios estilísticos, tanto como para el hombre como para la mujer, se hicieron, hermanos, presentes, y los diseños se adaptaron a los diferentes momentos históricos y pensamientos de ese siglo, del siglo XX. Entonces, ahora vamos a ver los diferentes tipos de zapatos. Existen diferentes tipos de zapatos. Existen zapatos para hombres, como también zapatos para mujeres. Existen las sandalias, existen las botas, existen los zapatos de vestir, también existen los zapatos deportivos. Y hoy tenemos zapatos hasta para escalar montañas, hermanos. Tenemos zapatos especiales para trabajar. En algunos lugares se requiere que la punta del zapato sea una punta de hierro, y etcétera, etcétera. Hoy hay variedad de zapatos. Bueno, actualmente los zapatos están preparados y acondicionados para los diferentes tipos de terrenos. La sandalia es una especie de zapato que servía para que el aire se filtrara por los pies. La zapatilla permitía mayor capacidad de movimiento, y las botas fueron creadas con el propósito, hermanos, de que no se metiera como el líquido o el agua en ellas. Entonces, quiero decirles que las sandalias fue el calzado más corriente en la antigüedad. También fue utilizado por diferentes tipos de personas. El primer zapato que se conoce, modelo de cuero en forma de mocasín, se ajustaba al pie con unos cordones de cuero y sin curtir, y fue utilizado principalmente allí en Babilonia en los años 1600 a.C. A partir del año 500 a.C., las mujeres griegas de la clase alta adoptaron un calzado de cuero similar al que les hablé, ajustado al pie. Los romanos fueron los primeros en establecer, hermanos, alrededor de los años 200 a.C., un gremio de zapateros. Fueron los griegos los que lo establecieron a partir del año 200 a.C. En el siglo XIX, en Filadelfia, los Estados Unidos, allí se fabricó el primer par de zapatos donde había un zapato distinto al otro, el derecho y el izquierdo. O sea que de ahí para atrás, hermanos, los zapatos eran iguales. Imagínense qué bendición la que tenemos usted y yo, que hoy tenemos porque no sé si usted ha tratado de ponerse el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. ¿Verdad que es incómodo? Bueno, imagínense, problema tuvieron en el pasado. Pero, hermanos míos, a partir del siglo XIX, en Filadelfia se fabricó el primer par de zapatos, el zapato derecho, distinto al del izquierdo. Hasta entonces todos los pares de zapatos eran iguales. Muy bien.
Termino con esto. Los zapatos deportivos fueron inventados aquí en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1916. Y se pusieron de moda tan rápido porque eran cómodos y servían para correr, saltar, caminar. Pero en un principio se usaron para tareas de campo. Y es cierto, hay diferentes zapatos deportivos. Por ejemplo, existe el zapato para jugar el béisbol, ¿verdad? El zapato para jugar el béisbol es bien diferente al zapato para jugar el soccer, por ejemplo, que es el fútbol que nosotros los hispanos practicamos. La parte de abajo, los tachones o tarugos son bien diferentes. También están los zapatos para jugar el básquetbol, que son diferentes a los de jugar fútbol. También están los zapatos para correr. En fin, los diferentes deportes tienen diferentes tipos de zapatos. Y como les dije, hoy hay zapatos para todos los deportes. Bueno, eso es en el sentido literal. El zapato es importante, es necesario, nos ayuda a proteger nuestros pies, nos ayudan a avanzar, etcétera, etcétera. Ahora veamos el sentido espiritual. Efesios capítulo 6. Leemos el verso 15. ¿Lo tienen? Ok, dice el verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Detengámonos ahí. Veamos 4 versiones. No sé si alguno de ustedes tiene una versión diferente, pero esa versión que yo leí ahí es la versión Reina Valera 1960. Ok, pero la versión, hermanos, la nueva versión internacional dice, calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y la versión, la Biblia, Dios habla hoy, dice, siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Y la versión católica, la Biblia, Jerusalén, dice, calzado los pies con el celo por el evangelio de la paz. Entonces note que las 4 diferentes versiones traducen, hay una palabra ahí en el texto que la traducen de manera diferente. La diferencia está en la traducción de la palabra apresto. La versión Reina Valera 1960 dice apresto, ¿verdad? ¿Lo vio ahí? Que es la que generalmente tenemos todos. Pero bueno, pero también vimos otras versiones. Una decía disposición y la otra decía listos y la otra decía celo. La palabra implica preparación y puede entenderse mejor si pensamos en el contexto de estar preparados para la batalla. Entonces, el énfasis del texto, no importa la traducción que esté usando, el énfasis o el mensaje o el meollo del pasaje es que nosotros debemos de estar preparados, ¿sí?, para la batalla. Ese es lo que el mensaje allí en el texto está diciendo. Pero resulta que a veces, hermanos, no estamos preparados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjense que a veces nosotros estamos en la iglesia, pero no estamos preparados para pelear. Y esa preparación, hermanos, muchas veces nosotros no la recibimos porque nosotros mismos, hermanos, somos bien descuidados. La iglesia ofrece una serie de programas para que los miembros de la iglesia se documenten, se preparen, pero resulta que muchas veces los miembros son bien renuentes a involucrarse en todos esos tipos de programas que la iglesia provee. Por ejemplo, hay padres que tienen sus hijos y no los traen a la iglesia. Entonces, sus hijos van creciendo sin el temor de Dios, sin el mensaje de la palabra de Dios, sin conocer a Dios. Entonces, mientras su niño está pequeño, usted no tiene problemas. Pero cuando ese niño crezca y llegue a una edad en la que él ya pueda decidir con toda seguridad que aunque usted lo quiera traer, él no va a venir. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia proveyó clases de niños, aunque la iglesia proveyó actividades para que su niño se formara, usted nunca lo trajo. ¿Están conmigo? Y como adultos también, la iglesia a veces ofrece, hermanos,
temas para preparar líderes. A veces la iglesia ofrece escuela bíblica. Hermanos, es una pena que en la escuela bíblica no vengan las personas y están en la casa o están haciendo otras cosas. Entonces la iglesia no quiere aprender. Y como no quiere aprender, no está preparado para la batalla. Entonces a veces no estamos preparados porque nos es muy fácil enfocarnos en otras cosas y no en lo que es en sí el evangelio. Cuando Dios nos llama entonces para la batalla, nosotros, hermanos, estamos muy lejos de poder escuchar su voz porque tenemos nuestras mentes en otros compromisos. ¿Escucharon eso? Tenemos nuestra mente en otros compromisos. Por ejemplo, Dios no dice que no deberíamos de tener un trabajo. Dios no dice que no deberíamos tener un trabajo. Dios no dice que no deberíamos tener una familia. Y Dios no dice que no deberíamos de estudiar. Dios no dice eso. Nosotros podemos tener las tres cosas. ¿Verdad que sí? Podríamos tener las tres cosas, pero nosotros, nuestra mente está enfocada en esas tres cosas muchas veces. Le damos prioridad a lo que es la familia, le damos prioridad a lo que es el trabajo y le damos prioridad a lo que es el estudio secular. Cosas que son muy buenas y que Dios quiere que nosotros las hagamos, pero la prioridad deben ser las cosas de Dios. Cuando nosotros le damos el primer lugar a las cosas de Dios, entonces tenemos la mejor familia, entonces tenemos el mejor trabajo y entonces somos los mejores preparados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero resulta que la iglesia se va por las añadiduras, entonces no puede recibir esa bendición. Dios no dice que no debas tener un trabajo o una familia. Por lo contrario, Él te va a proveer el mejor trabajo, la mejor familia, porque Él quiere que tengas lo mejor. Sin embargo, deberías asegurarte de que tu preocupación primordial es seguir siendo un buen hijo de Dios y sirviendo en su casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso no quiere decir que dejes de trabajar, eso no quiere decir que dejes de estudiar. No. Lo que quiere decir es que tus oídos estén abiertos al llamado de Dios. Puedes estudiar, puedes trabajar y aún así guardar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio de la paz como tu interés primordial. Entonces, cuando te habrás puesto el calzado de la armadura de Dios. Siempre que le demos el primer lugar a las cosas de Dios, entonces nos hemos vestido adecuadamente. Ahora el verso hace un énfasis en la firmeza. El pasaje, preparados en la defensa. La imagen del calzado en la armadura refleja el armamento del soldado romano. Con frecuencia, quiero que me ponga la primera foto que puso, hermano, donde está así ese. Con frecuencia, las botas del soldado o las sandalias del soldado romano estaban equipadas con unos largos clavos. ¿Saben para qué era eso? Para una mejor sujeción al terreno, para un mejor agarre. Y es verdad, hermano. Si usted se pone un calzado con una suela lisa, usted se resbala, pero si usted tiene un calzado con que su suela tiene esas grietas y todo, usted se afirma en el piso. Entonces, algunos soldados romanos tenían unas botas equipadas con unos clavos largos y esto le daba una mejor afirmación en el piso, en el suelo. Esta imagen nos muestra que nosotros debemos estar firmes, clavados ante los ataques del enemigo. Es más, hermanos, el versículo 13, si lo leemos ahí, la parte final, pero lo leo todo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? ¿Está cómo? Firmes, o sea, ahí puestos, que no los mueva nadie. Entonces, hermanos,
Resulta, dice el verso 13, la palabra estar firme es una expresión militar. Y es cierto, ¿verdad? Cuando pasa el general, le dice al soldado, firme, pero le dice con carácter. Y el soldado, hermano, se afirma, ¿verdad? Se queda parado, o sea, clavado ahí, sin moverse ahí. Entonces, el mandato que nosotros estamos recibiendo es que nos mantengamos firmes en la posición que el Señor nos ha dado dentro de la iglesia. Entonces, note qué interesante. Ahora vamos a ver que un aspecto de nuestra respuesta al ataque espiritual es la defensa. Quiera usted o no entenderlo, un día va a ser atacado por el enemigo. Y usted necesita permanecer firme. ¿Qué dice primera carta a los Corintios? Vayamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 13. Un aspecto de nuestra respuesta al ataque es la defensa. Debemos de estar preparados para defendernos. 1 Corintios 16, verso 13. ¿Lo tiene? Velad, estad firmes, ¿en qué? En la fe. Oiga esa palabra que está allí, hermanos y hermanas. Portaos varonilmente y esforzados. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué cachetada esta, hermanos. Pórtense varonilmente como hombres. No te comportes, dice la palabra, como un niño o como una niña. Hermanos, una niña va caminando y ve oscuridad y dice, yo tengo miedo, papá, yo tengo miedo. No te portes como si fueras una niña en el evangelio. Pórtate como un hombre, como un macho, como alguien que tiene coraje, como que alguien que no. Hay gente, hermanos, que por cualquier cosa huye. Hay gente que deja su puesto por cualquier cosa. Eso es portarse como una niña. Eso es portarse como un niño. Dios dice que hay que estar firme, bien paradito. Pórtate varonilmente. Y este pasaje no es solamente para los hombres, hermanas. Este pasaje es para ustedes también. Porque sabían ustedes que es increíble, pero yo veo que hay mujeres que tienen más aguante que los hombres. Sí, de verdad. Yo he visto competencias, hermanos, donde uno a simple vista dice, el hombre le va a ganar. Y hermanos, a media competencia vemos que el hombre ya para abajo y la mujer sigue, hermanos. Tienen aguante. Entonces dice el pasaje, hermanos, que nos comportemos varonilmente. ¿Escucharon, hermanos, eso? ¿Las dejamos ganar? No es cierto. Mis hermanos, está diciendo el pasaje que estemos firmes, donde Dios te ha llamado, cantando firme, predicando firme, haciendo comida firme, pero que no seas un niño. Porque mire, a veces confundimos, y un día yo les voy a explicar, porque a veces nos confundimos, les voy a explicar qué es funcionar en el don y qué es ser maduro en la fe. Porque Dios nos da un don, y hay gente que fluye bien en su don, y usted dice, wow. Pero de repente, hermanos, un niño, que digo, ni una niña, siquiera un niño, pero una niña, hermanos. Entonces aquí el pasaje dice, manténganse firmes como hombres, ¿sí? Con carácter, con firmeza. No, dice, estad firmes, portados varonilmente. Ahora bien, ¿por qué? Porque, escuchen, porque una respuesta para el ataque, hermanos, es la defensa. Cuando usted ve que cuando hay gente que va a pelear, toman una posición, ¿verdad que sí?, de defensa. Por ejemplo, si van a pelear con las manos, si ve dos boxeadores, hermanos, los boxeadores se cuadran. Si no, están normal, tranquilos, pero a la hora de pelear, él toma una actitud de defensa. Y si le mandan los golpes, él se agacha. Es una actitud de defensa, hermano. Pero ¿qué si en vez de cuadrarme, hermanos? Esa no es la defensa esa no es la defensa del pueblo de Dios, hermano. Dios no ama ese tipo de soldados.
Dios aborrece. Yo puse un post en Facebook allí, nadie que tome el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Nadie, hermanos. Mire lo que dice Santiago 4:4. ¿Se recuerdan? Resistid. ¿Se recuerdan? Someteos a Dios y resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer él? Pero si tú lo resistes. Pero si tú cuando lo miras venir, tú corres, ahí te andas siguiendo. Y te vas, hermanos, a la iglesia cristiana, Fuente de Sabiduría, y te sacó de allí, te vas a la iglesia X, y allá mismo te anda, hermanos, para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque no te portas varonilmente. Así. Entonces, hermanos, resístanlo. Te va a venir el ataque a tu vida. Pero tú tienes que estar bien parado y lo estás resistiendo y él le está dando y tú fuerte, firme como un roble. Amén. La pregunta es, ¿cómo podemos permanecer firmes para defendernos del enemigo? Voy a compartir con ustedes solo 5. Hay muchos, hermanos. Hay 5 formas en que podemos defendernos. Amén. ¿Están listos para aprender? La primera, mantenernos firmes al ataque del enemigo. Resista la tentación cuando el enemigo trata de llevarlo al pecado. ¿Cuántos dicen a eso? Resistir a la tentación es, hermanos, es una forma de defenderse. Resistir. La mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de José. ¿Se recuerdan? El hijo de Jacob vivía en la casa de un hombre llamado Potifar. La mujer de Potifar lo provocaba. La mujer de Potifar quería que se acostara con él. Y José resistió a la tentación. Le dijo, ¿cómo puedo yo hacer eso? Si mi Señor me ha puesto en un lugar de privilegio, si yo haría tal cosa, yo pecaría en contra de él y en contra de Dios. No puedo hacerlo. Él resistió a la tentación. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos defendemos del ataque del enemigo? Resistiendo la tentación. ¿Sí? Número 2, permanezca fiel aunque la batalla ruja. Hay momentos en tu vida que te van a llegar una de problemas y problemas y problemas. Mira, se te dañó el carro, tu señora se disgustó contigo, tu hijo se enfermó, te cortaron horas en el trabajo, en la iglesia no te va bien y en todos lados tú andas como que si fueras, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me pasa? En todos lados hay ataque para tu vida. Entonces tú tienes que mantenerte firme. ¿Escuchó eso? Mantenerte firme aunque la batalla ruja. Tú estás ahí parado y tú dices, yo de aquí no me muevo porque tengo los pies con esos ganchos agarrados. ¿Sí? Entonces dice la Biblia, ¿cómo nos mantenemos firmes, hermanos? Según Filipenses 4. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y verso 7. Logramos mantenernos firmes aunque la batalla ruja, aferrándonos y confiando en que Dios nos dará la victoria. Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis como afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo te mantienes tranquilo? Viene la batalla, viene la lucha, tienes un problema, tienes otro, y pareciera que no se acaba. Dice el pasaje acá que no te tienes que afanar. Tienes que mantener la paz, la tranquilidad. Tienes que confiar en tu Dios. Tienes que confiar en la palabra de Dios. Dios nos ha hecho muchas promesas y todas esas promesas son para ti. Entonces es necesario que te mantengas tranquilo, esperando, confiando en el Señor, porque Dios traerá de algún lado alivio y consuelo para tu vida. Entonces, primero resistimos la tentación. Segundo, permanecemos fiel aunque la batalla ruja. No corremos como los cobardes, nos portamos varonilmente como dice la Biblia. Amén. No dejamos nuestro lugar porque vamos todos, hermanos,
Imagínense, estoy yo acá, aquí tengo a uno, aquí tengo a otro y así. Y vamos en línea para adelante. Pero si se comienza a correr él, ella y ella, van quedando espacios aquí donde el enemigo destruye al pueblo de Dios. Entonces nos mantenemos firmes, fieles a Dios, aunque la batalla ruja. Si yo estoy enfermo y le pido a Dios que me sane y no me sana, ¿me voy a correr? Me mantengo firme. Si yo le pido un trabajo y Dios no me lo da, yo me mantengo firme, porque no debemos de servir a Dios por lo que Él nos da, sino porque Él es Dios. Amén. Gloria a Dios, déselo fuerte. Número 3, niéguese a comprometer la verdad bíblica. Desde el libro de Génesis, el capítulo 3, hasta hoy, el enemigo nos empuja a dudar de la palabra de Dios. Fíjate, cuando tú más deprimido estás, cuando más problemas tienes, es cuando te tira el dardo encendido y te dice, Dios no te quiere. Tú le pides algo con todo tu corazón y tú le dices, Dios, si esto no es malo, y no viene. Y entonces a veces nos deprimimos allí y comenzamos a dudar de lo que Dios es. Hermanos míos, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Cuando le pedimos algo y no nos lo da, por muy bueno que sea, Dios sabe por qué no nos lo da. Y Él siempre quiere para nosotros lo mejor. Punto número 4. Mantenga los ojos fijos en Dios a pesar de las distracciones. El domingo pasado les hablé de que Jesús nos justifica porque Jesús hizo, yo les toqué 2 cosas importantes. Les dije que Jesús primero vivió una vida para agradar a Dios. ¿Se recuerdan? Toda la vida Jesús lo único que hizo fue agradar al Padre. Y Él siempre dijo, porque no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Él siempre le dio la gloria a Dios. 1, pero 2, Jesús no estaba dispuesto a desobedecer. ¿Se acuerdan que les expliqué eso? Y les dije que Jesús no estaba dispuesto a desobedecer, aunque Él fue enfrentado a varias distracciones. ¿Se recuerdan que leímos un pasaje donde lo querían hacer rey? Y Él no, se fue por un lugar solo. Hubieron muchas distracciones, pero Jesús tenía un propósito. ¿Se recuerdan? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él enfrentó distracciones, pero Él tenía algo en mente. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Nosotros también, escuche, mantengamos nuestros ojos puestos en Dios. Firme a pesar de las distracciones. Van a venir distracciones a tu vida. El enemigo le encanta atraer nuestra atención y hace que quitemos nuestra vista de Dios y que fijemos nuestra vista en los problemas que tenemos. Así de sencillo. Entonces tienes un problema y no le das solución y te encierras en ese problema. Y el enemigo le encanta eso. El día que él logró hacer eso en ti, ya te venció. Pero Dios, hermanos, es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu necesidad. Amén. Y Dios te puede ayudar. Aleluya. Entonces al enemigo le encanta que nuestra atención sea quitada de Dios, de lo grande que es Dios, de lo maravilloso que es Dios. Porque Dios es un Dios, el Dios al cual nosotros le servimos, hermanos, es un Dios grande. Es un Dios maravilloso. Es un Dios bueno. Es un Dios poderoso. Es un Dios que te puede cambiar la vida en un segundo. ¿Sí? Pero el enemigo trata de quitarnos la vista de Él y ponerle en el problema. Y entonces Él viene y nos enfoca en la dificultad. ¿Y cómo está, hermano? Mal. ¿Y cómo va? Mal. ¿Y cómo va? Fatal. Y usted comienza a decir ese tipo de cosas en su vida. No, hermanos. Diga cosas buenas para usted. ¿Sí? El Señor está conmigo. Él es mi pastor.
nada me va a faltar. Yo saldré adelante. Yo voy a triunfar porque Él está conmigo. Hoy estoy enfrentando problemas, dificultades, pero esto va a pasar. Al final, mira, si José hubiera pensado muchas veces como nosotros, José no hubiera sido bendecido. Mira, a José lo vendieron, lo metieron en una cisterna, lo llevaron a la casa de Potifar, lo acusaron de un pecado que él no cometió, lo metieron en la cárcel y estando allí en la cárcel, imagínate, él seguía confiando en Dios. En un abrir y cerrar de ojos, en un momento Dios le cambió la vida y después de estar preso, llegó a ser el segundo en orden, en mandato. Solo Faraón estaba sobre él y luego él dirigía todo. ¿Sabes por qué? Porque se mantuvo firme, confiando en las promesas de Dios. Mantengámonos firmes confiando en las promesas de Dios. Aún nos vaya mal, hermanos. Aún no nos esté yendo como nosotros pensamos que debería de irnos. Confiemos en que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Ahí cerquita. Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 1. 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que el problema que tienes, si no tienes para pagar tu carro, si no tienes para pagar tu casa, si te sientes mal, si el médico te dijo, mira, no hay para ti sanidad, no hay ni un tratamiento que te podamos poner para que te sanes. Usted tranquilo. Que Lázaro tenía, ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Y llegó el Señor y le dijo, Lázaro. ¿Se recuerdan? Lázaro. Y el que estaba muerto lo escuchó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déselo fuerte, hermano. Entonces, si tu problema es grande, de donde quiera que te manden, donde quiera que esté, Dios te puede bendecir y te puede ayudar. Pero pon tu mirada en Él. Amén. Y no en las circunstancias, sino en Dios. No nos distraigamos, porque todos tenemos una misión aquí. ¿Se recuerdan cuál es la misión que hemos recibido de parte de Jesús? Mateo 28. No lo leemos, pero sí nos lo acordamos de memoria. Mateo 28, versos 18, 19 y 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio. Amén. Dice que hay que bautizarlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas estas cosas. Esa es nuestra misión. Tenemos que predicar el mensaje, pero el diablo nos va a tratar de distraer. Entonces tú estás contento porque vienes a la iglesia y de repente un problema. Y ya esa alegría, ese gozo que tenías, ya tu mirada ya no se puso en lo que Dios te puso a hacer, sino en el problema y en la dificultad. ¿Ok? Y quiero decirte algo, y a veces es normal porque nosotros somos humanos y nos equivocamos. Pero el Señor nos habla en esta tarde y quiere que nos llenemos de gloria, de poder, que no nos preocupemos, que no nos detengamos por algo que tengamos por delante. Porque Dios, hermanos, es grande y poderoso y Él nos va a dar la victoria. Amén. El mismo que levantó de los muertos a Jesús. Él mismo está con nosotros y Él nos va a bendecir. Número 5. Marcha hacia adelante en fe en cualquier momento. Siempre para adelante. Para atrás, mis hermanos. ¿Ni para qué? Ni para agarrar impulso. Siempre confiando en la bendición de Dios. Siempre confiando en que Dios nos va a ayudar. Dice la palabra del Señor, no lo vamos a leer, en el libro de Génesis capítulo 12, que Dios llamó a un hombre llamado Abraham
Y le dijo a Abraham, vete de la tierra, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice que Abraham le creyó a Dios y se fue a la tierra prometida. Más adelante la Biblia dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Abraham le creyó a Dios y Dios lo bendijo. Créale a Dios. Aunque de verdad venga una dificultad por acá u otra por acá, usted créale a Dios. Hay más de 8,000 bendiciones para nosotros. Solo para nosotros. Y todas son nuestras. Amén. Entonces marcha hacia adelante con fe. Con estas 5 cosas, hermanos, nos mantenemos firmes. ¿Cómo permanecemos firmes para defendernos del enemigo? Bueno, haciendo estas 5 cosas podemos permanecer firmes. 1, resistiendo la tentación. 2, permaneciendo fieles aunque la batalla ruja. 3, niéguese a comprometer la verdad bíblica. Mantenga los ojos puestos en Dios, no en las distracciones. Y por último, marche con fe hacia adelante. Amén. Avanzando en la ofensiva, el verso 15 habla de una preparación de los pies en el conflicto espiritual. El soldado moderno necesita protegerse bien sus pies, porque en el terreno, en el camino, encontrará minas. ¿Verdad que sí? Los soldados van y de repente se paran en minas y explotan y los destruyen. Bueno, ¿sabía usted que nosotros es igual? Hoy nosotros también, si no nos protegemos bien de los pies, podríamos enfermarnos, ¿sí? Y podríamos perder nuestros pies. La idea de la preparación del Evangelio de la Paz sugiere que necesitamos avanzar al territorio de Satanás con el mensaje de la gracia. Tenemos que avanzar, pero no podemos avanzar, hermanos, poniendo nuestros ojos en las distracciones. Ya, que no, hermanos, que no pongamos. Nos distrae cualquier cosa, hermanos. Nos distrae la salida, nos distrae la comida, nos distrae, hermanos, cualquier cosa que alguien haya dicho. Es menester entender que estamos en una guerra y que tenemos que salir adelante. Entre más dificultades tengamos nosotros, menos avance tenemos. Las familias, hermanos, por favor, cuando más discutimos en la casa, menos bendición tenemos. Cuando menos, hermanos, cuando no estamos en comunión, perdemos terreno. El enemigo se mete y destruye los hogares. Amén. Entonces no podemos avanzar con el mensaje de la gracia. Y es importante, hermanos, estar unidos para permanecer firmes. Satanás tira muchos obstáculos colocados en el camino por el cual transitamos como familia. Y él pone los obstáculos para detener la propagación del evangelio. No es lo mismo que prediques al lado de tu esposa que divorciado de tu esposa. O hermana, no es lo mismo que prediques con tu esposo al lado o divorciado de tu esposo. No es lo mismo, no se puede. No se puede. Entonces tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado por dónde caminamos. ¿Sabían ustedes eso? Miren este pasaje. Vamos a ir terminando. Jeremías. Vayan al libro del profeta Jeremías y leamos el capítulo 6. Jeremías en el capítulo 6 y leemos el versículo 16. Jeremías 6, 16. ¿Está conmigo? Así dijo ¿quién? Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El Señor, hermano, desde el principio nos recomienda, párense. Es que hay diferentes caminos, hermano. ¿Escucharon eso que les dije? Hay diferentes caminos. Hay caminos que parecen caminos de bien, pero dice la Biblia que al final son caminos ¿de qué? Son caminos de muerte. Entonces hay diferentes caminos y el Señor nos dice, párense en los caminos, párense, deténganse, no caminen a lo loco, no caminen sin mirar, no, párense
y pregunten cuál es, dice, la senda antigua, y por ella caminen. Hay muchos caminos, hermanos. Por ejemplo, mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, así rapidito lo buscamos. Mateo 7 y el verso 13. Mateo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea que hay diferentes caminos. Pregunten por la senda antigua, la puerta estrecha, y caminen por allí, porque también hay otro camino que es grande, que es espacioso. ¿Saben por qué es grande y por qué es espacioso? Porque a la gente le encanta ese tipo de caminos. Ahí todo es fácil. La gente obtiene lo que quiere, lo que desea, ahí lo obtiene. En el camino angosto ya no hacemos nuestra voluntad ni lo que deseamos, sino obedecemos a Dios y hacemos lo que Él, hermanos, nos manda hacer. Y el mejor camino que podemos encontrar, no lo vamos a buscar en la Biblia, pero lo leemos de memoria, San Juan 14, 6. ¿Se recuerdan lo que dice? Yo soy, dijo Jesús. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mejor camino que nosotros podemos tomar. Jesús, cuando nosotros, hermanos, venimos a sus pies, encontramos consuelo y encontramos la ayuda que necesitamos. Ahora bien, necesitamos ponernos los zapatos. ¿Sí? Concluyo con esto. El cansado simboliza firmeza espiritual. El cristiano, se le ha mandado al cristiano a ponerse firme. El soldado romano tenía un calzado especial, ya lo vimos. Estaba diseñado con ciertos ganchos especiales para lograr mayor estabilidad y permanecer firme a los ataques del enemigo. Nosotros, de igual forma, debemos de ponernos los zapatos del apresto del evangelio para que nosotros no caigamos y mantenernos firmes y así llevar el mensaje del evangelio. Calzados pues con el apresto del evangelio de la paz. Terminamos con Isaías 52. Isaías 52. ¿Lo tiene? 52, Isaías 52, verso 7. Isaías 52, verso 7. ¿Está conmigo? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas y del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cuántos dicen amén? Cuán hermosos. Apláudale fuerte al Señor. Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia el evangelio de la paz. Y ese somos nosotros, hermanos. Nosotros somos los que anunciamos el evangelio de la paz. ¿Quiere ponerse de pie?